Mientras se van acomodando ellos, vamos retomando en nuestro interior aquello que ha resonado, aquello que ha quedado, de cantar un poquito, ha sido tanto y mucho y profundo y nos ha tocado. Entonces, bueno, con esto vamos a abrir un espacio de preguntas a las 3 personas que nos presentaron desde el alma, desde su interior, aquellas sus vivencias y sus experiencias, y los invito a sus preguntas. Adelante. Un momentito por el micrófono, nada más. Sí, buenos días. Bueno, yo quería hacer una pregunta, pero va al hilo de algo que anunció Javier y no llegó a decir. Hablaba de que había, después de terminar los ejercicios, después de la contemplación para alcanzar amor, había como 4 posibilidades, de las cuales solo mencionó 3 y no la cuarta. Entonces, mi pregunta va al hilo de la cuarta y quería pedir si, antes de formular la pregunta, no sé si es procedente que pudiera completar lo que no dijo. Perfecto, porque empalma con vosotros directamente, ¿no? El cuarto punto era que una posibilidad de los ejercicios es hacer síntesis de diferentes elementos, pero que hay que conocer bien la síntesis que se hace, ¿eh? Y esto es un perfecto ejemplo de lo que están diciendo, ¿eh? O sea que una derivación posible de los ejercicios es integrar elementos de diferentes culturas, pero integrarlos bien, y que para ello hay que conocer bien los 2 campos, los 2 mundos que se integran, como ahora nos explicarán ellos. ¿Queda clara la cuarta cosa? ¿Sí? Gracias. Y formulo entonces la pregunta al hilo de lo que nos ha completado Javier. Hay una anotación en el diario de un jesuita alemán que vivió mucho tiempo en Japón y entró en contacto con el Zen, que es Enomiya Lasalle. La pregunta va para Karin, fundamentalmente. Dice Enomiya Lasalle en una anotación en su diario que él vivía la espiritualidad ignaciana como una línea y el Zen la vivía como otra línea, y ambas eran paralelas y no se tocaban. Pero dice él que andando su vida, las 2 líneas que eran paralelas llegaron a convertirse en una sola. Dice, no sé ni cómo ni por qué, y es posible que no me crean, pero así sucedió. Bueno, entonces nosotros vivimos ejercicios de contemplación en la metodología Franjalis o ejercicios, digamos, ignacianos en sentido más clásico, pero no sé si valdría la pena explorar una vía que aunase lo uno y lo otro. Es decir, los ejercicios ignacianos en sentido clásico ponen en funcionamiento memoria, voluntad, entendimiento, evocación de imágenes, visualización de imágenes, análisis de las emociones, todo el mundo mental, intelectual, volitivo, emocional. Mientras que en la propuesta de Franjalis se invita a que todo eso entre en un cierto reposo, porque eso remite a una profundidad interior. Bueno, la pregunta que quisiera formular a Karin sería si acaso no valdría la pena explorar una vía intermedia. Bueno, por ejemplo, iniciar cada ejercicio desde la metodología ignaciana, pero luego ir descendiendo hacia la profundidad más íntima del ejercitante a través del silencio. Yo creo que esto no se ha explorado, o muy poco. Quizá Kadichi Kadowaki, el jesuita japonés, exploró algo ese camino, pero bueno, quería preguntar qué piensa, si podría explorarse en el sentido de lo que planteaba hace un momento Javier, una unión de 2 caminos, bueno, apofático y catafático, pero unidos, que puedan ofrecer una experiencia de mucha profundidad en el ejercitante. Perdón por haberme alargado, esa sería la pregunta, Karin. Gracias. What I can say, one cannot say for all it should be like this. It is always the longing
which prepares the retreatant, in which way he opens up to God, and whether he's a Dios, in silence or whether he is si lo hace touched by a en word. silencio o si se siente interpelado por una palabra o por una imagen. I mean, which leads us closer to Es ourselves and to God, and that un is camino que nos acerca a nosotros mismos y a Dios, y que es precioso, que tiene mucho valor. Por tanto, yo no diría que hay que empezar con un silencio y que después hay que seguir. No sé si con esto estoy respondiendo a su pregunta. No realmente. Vale. Bueno, espero que en parte al menos sí. Bien, gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Adelante. Gracias, Nora. Muchas gracias por todas las presentaciones. Hay algo que me queda desde el primer día, el segundo, escuchándolo a Javier también y a ustedes. ¿Cómo se va dando el discernimiento espiritual ignaciano en todos estos procesos que se nos van presentando? El que quiera responder, empezando por Javier, o cualquiera. Yes. Here, this answer I have now clearly understood. Sí, a ver, el discernimiento. El discernimiento en la oración contemplativa es muy sencilla. Hay dos partes o dos preguntas en las que el ejercitante puede reconocer perfectamente la dirección que está siguiendo. La primera pregunta es, ¿dónde estoy? ¿Dónde se encuentra mi atención? ¿Estoy centrado en el presente, en la percepción concreta de mis manos, el nombre de Jesús, o estoy ocupado, sumido en mis propios pensamientos? Y la siguiente pregunta es, ¿estoy dispuesto a recibir en nombre de Dios lo que busco? Y este, de hecho, es el discernimiento en la oración contemplativa. Si algún otro, Malú o Vicos, quieren contestar, ¿cómo se daría el discernimiento? Bueno, en el caso de los pueblos mayas, yo lo decía, que tienen su propio modo de discernir. San Ignacio nos propone una forma, pero los pueblos originarios tienen su propia forma de discernir. Y eso encaja perfectamente en el modo como Ignacio lo presenta. Y yo decía que los pueblos mayas tienen un modo preignaciano de discernir. Y no se trata de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, porque una cosa lo cambie. Cuando me estoy oyendo yo mismo, cuando Francisco escribe la Laudato Si, los pueblos indígenas dijeron, vaya, por fin están diciendo algo que nosotros ya sabíamos. Eso que dice Francisco, eso nos lo han contado nuestros abuelos. Y lo mismo dicen los pueblos mayas, en mi caso, sobre el discernimiento o sobre los ejercicios espirituales. Esto ya nos lo habían dicho nuestros abuelos. Esto ya lo sabíamos nosotros. Y entonces lo que estamos haciendo es recuperar a través de la propuesta de Ignacio y de los ejercicios el modo nuestro propio de discernir, de encontrarnos con el Creador, porque al final de cuentas esa es la finalidad. El asumir el proyecto de Dios desde la cosmovisión que sea. E Ignacio nos propone esta forma que a ellos les entra como anillo al dedo. ¿Cuál es ese modo nuestro? ¿Cuál es ese modo? En todo, en el modo maya.
En el modelo maya es Conocer Ojuinac, dice, todos nosotros somos gente, somos persona. Y como dije al principio, todas las cosas son parte de mí y yo soy parte de toda la creación. Y entonces el modo del mundo maya es que yo regrese a ser parte de esa creación. Y entonces el Nahual, el calendario, me va proporcionando el método, me va proporcionando los elementos para hacerlo. Como decía, es un imperativo. Levántate, camina, habla. Y luego no solo me regaña, no solo me dice que me levante, sino me ayuda y me da la ternura, me da el don, me da la gracia para levantarme. Solo tu amor y tu gracia me bastan. ¿Sí? Y entonces, pero yo tengo que decir, aquí están mis dones, yo me comprometo. Y eso es lo que hace el método este de discernimiento del pueblo maya. Y quiero contestar diciendo que ayer, para conectar lo que hemos dicho hoy con ayer, hemos hablado mucho de la figura del que propone, el acompañante, el director, no sé. Entonces, él tiene un papel importante para pasar del texto, de la cultura al que da. Entonces, por eso depende mucho de quién está delante de mí para presentar las reglas de discernimiento. Por ejemplo, aquí puedo recordar un ejemplo sencillo. Me gustan mucho las reglas de la segunda semana. Yo considero las reglas como un modo de implicar a Dios en un proceso de discernimiento, en un proceso de la decisión. Implicar a Dios al principio y quizás durante y al final, pero no sé si Dios aparece tal cual durante todo el proceso. Entonces, por ejemplo, por los jóvenes, últimamente he tenido un retiro con los jóvenes, entonces presentando las reglas de la segunda semana, yo invito a los jóvenes de abrir los ojos para ver la situación real, social, y discernir sus presencia en esa situación. Entonces, saber identificar los engaños como el enemigo de la naturaleza. Puedes cambiar de forma o presentarte de un modo, y por eso que la sociedad, los jóvenes, miran más allá de su vivencia ordinaria, sueñan otras cosas, pero no se comprometen, ¿qué es? Comprometen directamente en lo que está. Para mí es un modo de presentar las reglas de la segunda semana sin hablar de consolación, desolación, cómo funciona la consolación, la desolación la segunda semana, sino cómo implicarse, a situarse y a ver bien el enemigo y los engaños en la sociedad. Bien, nada más para como cerrar o hacer una conexión con los tres. Sobre esto, pareciera que tanto Malulu habla del acompañante, que ya nos había hablado que era escogido, que ayuda a hacer el discernimiento, ¿verdad? Aquí pareciera que también el Nahual ayuda en parte a hacer el discernimiento, ¿sí? Y en la oración contemplativa sería el que guía la oración contemplativa, ayudará también como acompañante a hacer el discernimiento. El ejercitante en sí mismo lo puede ver en todo momento. Es decir, él puede sentir si se está dirigiendo a Dios o no. Él mismo puede discernir en todo momento si es plenamente honesto consigo mismo, claro. ¿Tendríamos alguna otra pregunta? Adelante, gracias. Una pregunta para Malulu, creo, pero igual también para ti, no lo sé exactamente.
Orabator, mi contraparte, presidente de la Conferencia de África-Madagascar. Su perspectiva es muy potente para decir que, por ejemplo, cuando la gente de Occidente llega a África, llega con la idea de que las religiones en África no son realmente religiosas porque son animistas, etc. Y su idea es decir, no, a ver, sí que hay religiones reales, pero no habíamos aprendido a escucharlas y no habíamos visto cómo podían influir y tener un impacto en el cristianismo. Siempre pensamos que primero somos nosotros, procedentes del cristianismo, los que aportamos la buena nueva. Y él dice que todavía hay mucho camino que recorrer y mucho trabajo que hacer y que de hecho el cristianismo podría ser influido y mucho por parte de las religiones africanas. ¿Cómo lo veis? ¿Qué os parece? ¿Creéis que los ejercicios espirituales también podrían estar influidos por las religiones africanas y por la maya? I agree with, soy de acuerdo con Orobator, porque esta es la historia, no se cambia la historia tiene hechos, está así, no se puede cambiar. Los misionarios llegaron para hacer la tabula rasa. Incluso hoy he hablado como paradigma la iniciación tradicional. Entonces, antes de viajar para presentar mi presentación aquí, tuve un diálogo con una hermana religiosa de España que me ha dicho que es mayor ahora, que ha trabajado ahí en una misión en Congo, en Cuango, donde ha hablado sobre este jefe. Él me ha dicho que en su tiempo con los misionarios europeos, uno que había pasado por la iniciación tradicional, antes de comulgar tenía que hacer la confesión, porque consideraba que no estaba bien hacer la iniciación tradicional. Entonces, hablando aquí de la iniciación como un elemento cultural que tiene, como núcleo cultural, que tiene muchos elementos que puede ayudar incluso a recibir el cristianismo o a alumbrar, a dar más luz al cristianismo, es ya un elemento central por mí. No puedo añadir más. Gracias. Sí. Interesante. Si me pueden conectar con la pantalla. Bueno, yo solo voy a contar una anécdota más que responder. Una anécdota que tal vez responde. Cuando, a ver, abajo, donde hay, no, más abajo, donde tengo yo. La parte de la liturgia, por decir así, en términos cristianos de los mayas, es hacer una ceremonia en la montaña o en la casa con un profuso altar lleno de flores, de candelas, de muchos elementos que responden a su cosmovisión, la manera de ver al mundo. Y entonces, para el año 92, que fue los 500 años de la evangelización o del descubrimiento de América, todo el mundo se preguntaba si había que celebrar o no. Y fuimos a una montaña, convocados por los abuelos para hacer estas ceremonias. Y entonces, en la ceremonia se hacen unos altares bellísimos.
Se hacen unos altares bellísimos de flores, como ya lo vimos también con los amazónicos. Y en una ceremonia de estas, una anciana estábamos concelebrando, ella en la espiritualidad maya y yo celebrando la Eucaristía en el mismo altar, ahí con el fuego, etc. Y al momento de poner el vino en el cáliz, y yo puse el vino de la botella, pero me sobró bastante, entonces lo tiré en el fuego como ellos acostumbran a hacerlo en el fuego también, su aguardiente, lo ponen, es parte de la ofrenda. Entonces yo eché el vino y yo me sentí feliz, ¿verdad? Me estoy inculturando en esta cultura. Entonces, bueno, ya terminamos de dar la comunión y pues sobró bastante vino en el cáliz. Y yo dije, lo voy a tirar en el fuego. Y entonces yo hice así, en cuestión de un segundo me pasó la imagen de, y si la gente se escandaliza y le dice al provincial y el obispo y me sacan de aquí y todo. Entonces yo dije, no, hasta no verte, Jesús mío, me tomé todo el cáliz de vino y me quedé molesto. Y cuando iba bajando, la anciana que iba a mi lado, la abuela, me dice, ¿y por qué vas encabronado? Y entonces ya le conté, le dije, pues, ¿por qué? Y entonces me dice, pero ¿y cuál es el problema? Es que ya viste, yo lo iba a tirar en el fuego y no lo tiré, entonces me lo tomé. Fui muy cobarde, fui muy miedoso y tuve miedo y todo. Y entonces me dice, le digo yo, ¿y tú qué hubieras hecho? Y entonces ella usó la palabra en quiché, yo la hubiera ofrecido. Y yo había dicho, yo la hubiera botado, yo la hubiera tirado, yo la iba a tirar. ¿Por qué? Porque para mí era la ceniza, la basura, lo sucio, la tierra, está el polvo, está la... Y entonces, pues la abuelita Cata me dijo, yo lo hubiera ofrecido. Y entonces yo dije, claro, estamos en dos contextos. Para mí la tierra es suciedad, es porquería, para ella es el rostro materno de Dios, es la mamá tierra, es Dios, es el rostro materno de Dios, es Dios, es la presencia de Dios en el mundo. Entonces más encabronado me puse. Y al bajar me dice, ¿y seguís molesto, verdad? Le digo, sí. Y le digo, ¿y por qué lo hubieras ofrecido tú? ¿Y tú por qué hubieras ofrecido el vino ya consagrado, la sangre de Cristo? Y me dice, ay Padre, ¿y no dicen ustedes que la sangre de Cristo se derramó en la tierra para nuestra salvación? Entonces yo me quedé frío y yo dije libros de Yacuría, González Fausto, todo, hay que cerrarlo y tengo que empezar a aprender teología aquí. Ese fue mi camino. Ese fue como el parteaguas de encontrarme con ese rostro de Dios que yo había satanizado, que yo había minimizado, que yo había dicho esto no es así. Y entrar ya no en un diálogo, sino dejar que Él me hable. Porque a veces cuando decimos diálogo intercultural, estoy indicando que yo tengo parte de esa verdad y muchas veces la quiero imponer. Entonces, el escuchar. Y San Ignacio, los ejercicios son para escuchar la voz de Dios. Y si Dios está presente en todas las culturas, tengo que dejar que mis oídos escuchen a la voz de Dios a través de ellos. Aunque le den celos a Ignacio. No cabe duda cuánto necesitamos escuchar. ¿Alguna otra pregunta? Por allí vi una mano levantada. Sí, gracias. Adelante. Sí. Yo he estado 3 veces en casa de retiro en Gris y con mucha apreciación he hecho la modalidad de Franz Jalisch. Y también he estado en retiro de clave maya en Chiapas y creo que quiero subrayar esta práctica de muy buena
experiencia. Y opino que tanto el retiro en modalidad Yalich puede ayudar y contribuir mucho a nuestra sociedad, y también la cultura maya puede ayudarnos a entender mejor la creación y la naturaleza. Entonces, al nivel práctico de experiencia de hacer ese tipo de ejercicios, el fruto es muy bueno. Lo que estoy buscando es como una teoría de integrar las distintas culturas. El padre Javier Meloni utiliza la palabra integrar. Escuchamos luego esta perspectiva de dos líneas que al final será una línea. Hay palabras bonitas afirmativas de describir ese tipo de procesos. Lo conozco menos, desgraciadamente, la cosmovisión africana. Inculturación es una perspectiva afirmativa bonita, integración también. Mezcla quizás es más natural. Mi pregunta dramática del cariño de corazón no es ofensiva, pero mi pregunta dramática, ¿por qué eso no es sincretismo? Lo digo no para destruir, pero sabemos que también que tanto el método de Franz Yalich como ciertos aspectos de integración maya, amazonía con lo occidental es controversial en otros ámbitos que en nuestra conferencia quizá, ¿no? Pero bueno, ¿por qué no es sincretismo lo que ustedes han presentado hoy? Ya lo dijiste tú, porque se trata del corazón. Y entonces yo digo que en términos del corazón y del afecto es enamorarse. Es enamorarse. Y es en un matrimonio, en una pareja, en unos novios, en unos enamorados, ya no se ve la separación. Es decir, son los dos, porque están íntimamente ligados. Hay una fusión, ¿sí? Y entonces creo yo que por eso decía yo, no tanto hablar de diálogo interreligioso, sino de la escucha. Ahora vamos a escucharles a ellos. Llevamos más de 500 años de decirles nosotros quién es Dios y cómo es Dios, ¿sí? Y ellos tienen su propia visión de Dios, que bueno sería que el cristianismo aprendiera también de la manera como ellos lo entienden y cómo se relacionan con Dios y cómo se relacionan con la naturaleza en la Amazonía, que es el rostro de Dios. Y ellos la han conservado, y entonces aprender de ellos es algo que nos va a salvar también como humanidad, lo decía yo al principio. Entonces no se trata en este momento, creo yo, de si es sincretismo o no es sincretismo, si es diálogo o no es diálogo, si es inculturación o no es inculturación, sino se trata del momento histórico importante que tenemos para salvar la humanidad. Y entonces no podemos ponernos ahorita con el enfermo en la camilla pensando a ver si es esto. No, hay que actuar, ¿sí? Para ayer. Puedo añadir algo, ¿no? Por medio de todo corazón también. No es sincretismo negativamente, porque sincretismo es demasiado europeocéntrico, negativamente. Positivamente, porque estamos a nivel experiencial. Y hoy no hay alguien que puede vivir en modo solitario, ¿no? Hay conexiones de pueblos, de espiritualidades, de intuiciones, hay conexiones. Gracias.
I think it's answered. Bueno, yo creo que ya se ha contestado. A Cristóbal, adelante. Una pregunta, creo que tenemos una pregunta, tiempo para... Volver a agradecerle a los tres la presentación y especialmente a Malulu un comentario que despierta en mi corazón así de pastor, lo que tú nos presentaste haciendo esta conexión, este diálogo con el rito de iniciación de la juventud a la vida adulta en la cultura africana, porque me parece que los ejercicios espirituales, no solo en África, sino que en todos nuestros continentes, se dan a jóvenes también, que están en esa etapa, en muchos casos como parte de lo que nosotros llamamos en la tradición cristiana el culmen de la iniciación cristiana hacia el sacramento de la confirmación. Sin embargo, hoy día tenemos mucha gente confirmada y no iniciada en la relación con Cristo, ¿no? Entonces me despierta muchos deseos, mucha luz, pensar que los ejercicios espirituales puedan ser un modo para la Iglesia en distintos contextos culturales, no solo en el africano, sino que incluso también en Occidente, donde la juventud está muy secularizada, es decir, es realmente otra cultura. Yo creo que hoy día es enorme el porcentaje de familias cristianas que sienten que no han podido traspasar a sus hijos o a sus nietos lo esencial de su experiencia religiosa. Hay una gran frustración en los abuelos, las abuelas, los papás, las mamás, en que sus hijos simplemente no creen en Jesús al modo como lo hacían sus padres. Entonces, si tú en este trabajo que has hecho de análisis, de comparación, ves algunas señales que puedan ser más universalizables aún que lo que nos presentaste, es decir, cómo ayudar a la juventud o a las nuevas generaciones a iniciarse en el conocimiento de Cristo a través de los ejercicios espirituales. Quizás que la preocupación, la pretensión que estaba en background es que uno puede conocer también su historia, pero historia que está escribiendo también en el presente. Entonces, con valores, porque a nivel de la fe, gracias a Dios, hasta ahora tenemos esta transmisión de la fe cristiana, de abuelo a los parientes, a los jóvenes, hasta ahora va más o menos. Pero es importante, por vez, uno debe ser lo que es, tener sus yo para recibir la fe y también producir los frutos de esta fe. Tenemos que llegar a los adultos capaces de transformarse y transformar la realidad social. Por eso que este paradigma de saber su identidad, sus valores, su historia, su presente y mirar hacia adelante puede ayudar. Esto es lo que tenía yo en background. Indiscutiblemente nos han dejado el día de hoy con mucho que saborear, que pensar, que discernir, y nos ha movido muchísimo. Muchas gracias a los tres por estas presentaciones. Muchas gracias a Javier también por esta presentación maravillosa. Y bueno, antes de despedirnos, Javier tiene algún aviso, alguna información importante. Una muy breve intervención, Frederic, sobre tu pregunta, enriqueciendo la diferencia entre sí, por qué esto no es sincretismo o cómo distinguir cuando es sincretismo o integración. Yo creo que hay una respuesta simple, no fácil tal vez de discernir, aunque inmediata
para el corazón, que es en un sincretismo se produce una degradación de los elementos que están en juego. Al juntarlos se mezclan y ambos se degradan. En cambio, en una integración, los dos elementos se elevan. Muy. Bueno, tal vez, sí, sí. Bueno, y entonces, para los grupos, para el trabajo personal y también para compartir en los grupos y para remontar a la asamblea al final del día. Serían esta vez dos preguntas, o sea, dos cuestiones a poder compartir. Bueno, primero siempre, perdonad, la resonancia de las cuatro, mantenemos el compartir la resonancia porque vale en sí mismo para el grupo escuchar cómo cada cual lo ha vivido, por tanto resonancia de las cuatro intervenciones, primera rueda, pero para la segunda rueda habrían dos preguntas que son de ida y de vuelta. La pregunta de ida es: ¿qué rasgo destaco o considero fundamental para que un camino iniciático pueda ser considerado ignaciano? Repito, ¿qué rasgo destaco para considerar que un camino iniciático o una propuesta espiritual sea considerada ignaciana? ¿Es clara la pregunta? ¿Sí? ¿Lo repito todavía? ¿Qué rasgo destaco para considerar que un camino iniciático es ignaciano? ¿Sí? Vale. Esta es la pregunta de ida, pero hay una pregunta de vuelta. ¿Qué rasgo puedo acoger para qué rasgo de los que he escuchado, puedo acoger para enriquecer el camino ignaciano? ¿Qué rasgo de los que he escuchado podemos acoger para enriquecer a los ejercicios ignacianos? El primero es de ida, porque es cuál es la ignacianidad, decíamos innegociable el primer día, palabra también discutible y discutida. Ese es el camino de ida. El camino de vuelta es ¿y qué y cómo nos podemos enriquecer nosotros? No lo tenemos todo. ¿Queda suficientemente claro? Los traductores, pobre gente, ¿sí? ¿Habéis podido? Perdón, los traductores, gracias por hacerlo. ¿Ha quedado claro? Vale. No, perdón, disculpad, traductoras, porque voy a repetirlo, si no ha quedado claro, porque es importante que lo tengamos claro. ¿Lo repito? ¿Sí? Hay dos preguntas, una pregunta de ida y una pregunta de vuelta. Es importante entender el movimiento de las preguntas. La pregunta de ida es: ¿qué elemento consideramos esencial para que un camino sea considerado ignaciano? Esta es la pregunta con la que nosotros llegamos, ¿no? ¿Sí? Pero hay una pregunta de vuelta. Cuando nos hemos encontrado con el otro, con el diferente, algo sucede. ¿Qué recibimos nosotros, no? Por lo tanto, ¿qué elemento en contacto con otra tradición podemos acoger para enriquecer los ejercicios ignacianos? ¿Sí? ¿Ha quedado un poco más claro ahora? Vale. Bien, les agradecemos a todos por este diálogo y también, obviamente, también a los participantes que nos acompañan a distancia, online, y a ellos los invitamos a estar nuevamente mañana viernes en el último día del simposio. Gracias a todos.